Hola mujerón, bienvenido a mi podcast número 50, te habla Rick Sabe, esto es Saca el Mujerón que hay en ti. Feliz de estar aquí en este sábado de podcast. Hoy, ¿cómo vencer el miedo? Ese calor, bloqueo, angustia, ese malestar que nos ocasiona el miedo. El miedo puede presentarse incluso de diferentes formas y desencadenarse por estímulos muy variados. Por eso unas sentimos que no podemos volar, otras sentimos que no podemos correr, que no podemos hablar. Tenemos miedo incluso hasta hablar en público, miedo a hablar a la cámara. Miedo es miedo, pero es una emoción necesaria y en la que quiero que hoy te reconcilies con ella y que por supuesto la aprendamos a regular. Ese es el propósito del podcast el día de hoy, así que si quieres saber cómo empezar a vencer esos miedos, tienes que estar aquí conmigo en este ratito que te he creado esto exclusivamente para que tú puedas superar ese miedo, vencer esa ansiedad, vencer esas preocupaciones y que por supuesto sigamos trabajando en nuestras inseguridades personales. Sé que hay muchas técnicas, muchos ejercicios que nos pueden ayudar, pero primero tenemos que empezar a definir para cada una de nosotras qué es el miedo. ¿Cuál es ese miedo que te arropa? ¿Cuál es ese miedo que no te deja avanzar? ¿Cuál es ese miedo que te detiene? Escríbeme aquí debajo de este podcast para yo poder leer tu definición de miedo, pero en realidad es una emoción primaria, básica, es universal y significa incluso que a través de todas esas emociones que van ocurriendo en nosotras, mira, evidentemente el miedo es un mecanismo de defensa ante situaciones que suponen un peligro. Ahora, si te preguntas por qué tienes tanto miedo, debes saber que esta emoción tiene una clara función de supervivencia. Te guía hacia la reacción más apropiada, pero cuando esos miedos vienen a activar botoncitos de nuestro pasado, cosas no sanadas, situaciones vividas, cosas no liberadas, por supuesto, eso es como si apretaras un botón de alarma, auxilio, pero en gran parte, gracias al miedo, mira, han sobrevivido nuestros antepasados. El miedo nos ayuda a correr incluso ante un depredador, nos ayuda incluso a ser responsables de que no te puedas o que no camines en dirección opuesta en una carretera o usar muchísimo más de nuestro sentido común, pero en realidad muchas no nos escondemos detrás de ese miedo supuestamente para tapar otros miedos que no nos dejan tomar acción, que no nos permiten incluso poder accionar con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos, incluso ese miedo a volar, pero no porque ay, me veo allá arriba volando y cayéndome de un edificio, no, volando con nuestra imaginación, volando con nuestra creatividad, volando con nuestros sentidos, volando incluso con esos proyectos bellos a los que tú le das forma a través de tus hermosos pensamientos, pero que no se te pase la vida teniendo miedo porque entonces no vas a querer intentar nada nuevo y por supuesto vas a vivir siempre entre miedo e inseguridad, miedo e inseguridad. Y aquí, dentro de estos hermosos podcasts, dentro del material que hacemos en la Academia Mime, en todo el proyecto que hacemos como liderazgo, dentro de esta resistencia mental que estamos todo el tiempo creando para que puedas ser capaz de usar tus emociones como guías y no que ellas te atrapen a ti, entonces prepararnos y trabajar con todo y miedo, yo creo que es primordial para seguir trabajando, por supuesto, en nuestra inseguridad. Y por supuesto que hay muchas situaciones que activan el miedo muchísimo más rápido, esas situaciones de peligro, esa falta de recursos para afrontar esa situación que a lo mejor te estás viendo que estás ahogada, que no puedes tener solución, pero cada vez que ves el miedo más grande que tú, entonces tu capacidad de reaccionar o tu capacidad de resolver también la detienes. Lo tanto que nos amenaza, sobre todo las que somos mamás, que creemos que no vamos a poder suplir para nuestros hijos, que no le vamos a poder dar un futuro feliz, que no vamos a poder suplir todas las necesidades del hogar o pagar todas las cosas que tenemos que pagar, inmediatamente ese miedo te detiene la creatividad, no te va a poner creativa que te pongas a hablar en la red o a hablar de tu marca y tu servicio e ir a tocar puertas porque tú vas a creer que esto llegó más bien para detenerte. Aquí lo importante es que tú empieces a crear un nuevo autoconcepto de lo que es el miedo para que cuando llegue más bien te active a querer accionar, hacerlo con todo y miedo y que esa autoestima negativa e inestable en la que hemos venido trabajando, mira, también sea una oportunidad diaria para irla desafiando, es decir, tengo que crecer mi autoestima, tengo que crecer mi seguridad, tengo que crecer incluso en mi hermosa manera positiva de ver el mundo, porque si sigues pensando de una manera negativa, por más de que digas, estoy trabajando en mí, estoy trabajando en mi seguridad, estoy trabajando en mi proyecto, pero aquí estoy, pensando en que todo me va a salir mal, por supuesto que ese negativismo no te va a permitir tener tu autovaloración. La estima es
valorarnos, valorar de lo que eres capaz, valorar todo lo que sí puedes hacer, incluso así esos acontecimientos externos te digan todo lo contrario, porque es que si nosotras nos estamos trabajando, viviendo y pensando en todo ese futuro bello, ese yo ideal en el que me quiero convertir, en vez de que esta situación actual me domine, me atrape y me detenga, allí es también entonces falta de confianza, mucho más allá que el miedo, es esa ausencia de seguridad, esa ausencia de esperanza de que sí lo puedo hacer, de que sí puedo encontrar resultados, de que sí van a venir grandes oportunidades, de que por supuesto me merezco todo el dinero y las mejores relaciones, de que por supuesto tengo que cambiar mi manera de pensar, de hablar, de accionar, porque ese pesimismo no nos va a llevar a ningún lugar. Ese pesimismo es la tendencia a observar esta realidad que estás viviendo, pero siempre desde una perspectiva negativa. Cámbiate de lugar, cámbiate de posición, mírale del otro lado a ver qué logras ver bonito, grandioso y poderoso, porque te aseguro que hay algo bonito que pudieras empezar a ver. Ahora, ¿cómo superar esos miedos? ¿Cómo superarnos a esa inseguridad personal? Y cómo trabajar incluso en esas terapias a diario. No vas a esperar ir ver una vez al mes o 2 veces al mes a tu psicoterapeuta para que él te diga, ok, vamos y trabajemos en nuestros miedos e inseguridades. No, es todos los días de la vida porque vamos a estar curando años y años. Y ahora mismo yo con mis 42 años quisiera empezar a trabajar mi autoestima, tengo que saber que hay 42 años atrás pensando, actuando y viviendo de una manera pesimista, insegura, con miedos. Pero para vencer esos miedos y esas inseguridades, el primer paso es el autoconocimiento. Por eso el conocernos, observarnos, reflexionar, escuchar un buen podcast, tener una buena clase, tener una guía, tener un mentor, correr detrás de una academia, tener una buena guía práctica, escribir. Todas esas actividades nos van a ayudar a observarnos mucho más, a reflexionar más sobre nosotros, a despertar más capacidades, a sacudir más mis habilidades, a crear muchos más logros, a ver mis puntos fuertes, a ver tus puntos fuertes, a ver tus puntos débiles, pero no para que te mantengas allí paralizada, sino ese ejercicio de describirte de una mejor manera, de una manera objetiva, posible, real, poderosa, donde te ves creativa, donde te ves grande, donde te ves que solucionas, donde te ves que estás tomando acción. ¿Va a salir perfecto? No, pero en esa imperfección también voy aprendiendo y vas aprendiendo muchísimas más cosas y vas llenándote de muchísima más confianza. Esa confianza que te describa incluso con ese valor personal en el que deberíamos de estar trabajando todos los días de la vida, porque entrenar nuestra positividad, entrenar nuestros pensamientos, entrenar nuestras palabras, nuestra manera de hablar, eso es parte de nuestra superación. Eso es parte de superar esos miedos y esas preocupaciones. Preocupación, ahora me ocupo para solucionar todo aquello que me preocupa, porque ya no quiero que nada me preocupe ni que me detenga, sino cómo me ocupo hoy de buscarle a esto solución y de eso traer cosas mucho más grandes, bellas y positivas para nuestro hermoso mundo, para nuestra hermosa vida, para nuestro hermoso proyecto. Ahora, si tú empiezas a trabajar en tu autoestima, créeme que mientras tú tengas todo ese autoconocimiento y tú empieces a crecer tu valoración personal día a día, esa valoración va a permitir que tú, por supuesto, con esa hermosa autoestima te pongas más positiva, creativa y empieces autoestima estable a atraer a más autoestimas estables. Y cuando tú estás con personas que realmente quieren crear, que quieren traer cosas grandiosas, eventos grandiosos, proyectos grandiosos, a ti se te va a pegar, pero porque sí. O sea, no hay manera que tú estés con un emprendedor, con una persona energéticamente activo y creativo, que a ti no se te pegue, que tú no lo quieras hacer. Entonces, ir trabajando en nuestra autoestima es clave para que realmente ese miedo no te tenga que detener, sino que te lo imagines de esta manera. Cada vez que vamos a un parque de diversiones, que escuchamos esos gritos de la gente montándose en esas montañas rusas y están ahí arriba pegando gritos. Hay unos que pegan gritos por miedo, otros están pegando gritos por susto y otros están pegando gritos por emoción. Entonces, emocionate con cada proyecto. Usa ese miedo para emocionarte y siempre calificando tu estima con valía, con poder, entendiendo que realmente te puedes superar de todo lo que puedas estar viviendo y que eres suficientemente inteligente, eres suficientemente talentosa, eres suficientemente valiosa, eres suficientemente llena de talentos, dones, habilidades que aún ni siquiera has despertado. Así que si estás incluso en la parte de indecisa emocionalmente, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo, no sé ni siquiera qué es lo que quiero. Entonces estás del lado de
esa estima baja, donde no hay fortalecimiento, donde no hay crecimiento y donde los miedos están haciendo de las suyas. Si tú quieres realmente que tus miedos desaparezcan, tú tienes que ir fortaleciendo tu estima diario y tú puedes mejorar incluso aceptándote a ti mismo como eres. Tal cual soy, voy a ser una mejor versión, voy a convertirme en un yo ideal, glorioso, pero hay una autocompasión. Me compadezco de entender, mira, no lo hice de la mejor manera en el pasado, pero tengo una oportunidad ahora en mi presente y tengo todo mi futuro por delante para poder hacerlo grandiosamente y mejor. Entonces, autocompasión te ayuda a reducir ese miedo, te ayuda a reducir esa ansiedad y esto te permite incluso salir de preocupaciones, estar del lado donde buscas aceptar, reconocer lo que está ocurriendo y buscar soluciones, donde hay más posibilidades, donde puede que sí que caigas en vulnerabilidad y por supuesto cosas te afecten y cosas te hagan hasta llorar, pero mi reina, séquese la lágrima, maquíese y salga corriendo detrás de sus sueños. Todos los seres humanos somos imperfectos y somos vulnerables, pero usa eso incluso para escribir un capítulo del libro, para hablar de ello en tus proyectos y levantarle la estima y el valor a otros, para incluso reconocer con toda la naturalidad y toda la normalidad del mundo que somos seres humanos y que por supuesto que esta carnecita talentosa también sufre, también siente, pero que eso no te debe de dominar para que todo el día te mantengas en ese momento de miedo, parálisis o ansiedad, sino más bien que te puedas regalar una tranquilidad con una simple respiración, con un bello podcast, con una buena meditación, con algo que te relaje, que te dé seguridad y que tú puedas volver otra vez al inicio. ¿Cuáles son los beneficios si yo abro mi boca, le cuento al mundo de lo que estoy hecha y de qué manera voy a ayudar a más mujerones a ser mujerones imparables? Y no te vas a detener ni por el día de pereza, ni por el día de la ansiedad, ni por el día del miedo, ni por el día de que no sabes ni siquiera cómo hacerlo o de dónde iniciar. Arranca con lo que tienes, con lo que sabes y empieza a frenar ese miedo. Empieza con lo que tienes, empiezas con lo que sabes y empieza a frenar ese miedo, a observar todo aquello a lo que le temes y que cuando lleguen esas palpitaciones, esa sudoración, esos temblores, esos bloqueos, ese rubor facial que se nos pone en la cara pero roja, porque un hormigueo de miedo y pánico, eso es sofoco que nos da creyendo que lo vamos a hacer mal o que no nos va a salir bien, entiende que lo mejor que puedes hacer es usar ese miedo o ese pánico que tienes encima para activar esos músculos y usar esa energía, es decir, ahora con todo y miedo lo voy a hacer. Ahora con todo y miedo voy a potenciar mis capacidades porque esto a mí no me va a detener. Ahora con todo y miedo me voy a enfrentar a ese peligro porque no hay nada que yo no pueda solucionar. Y de esa manera tú te vas autoayudando a sobrevivir, a pasártela mejor y a visualizar una mejor salida, esa visualización que te llene de esperanza. Activa la esperanza. Se activó el miedo, activo la esperanza. Va a salir bien, voy por buen camino. Todo va a florecer, todo va a crecer conmigo y de esa manera todos tus sentidos, tu visión, tu audición, tu olfato van a hacer un giro a eso que tú realmente quieres crear. Esos movimientos, esa posición, incluso esa expresión corporal debe mostrar que ese mujerón se quiere ir a comer el mundo, que ese mujerón va a lograr todas las cosas que pasan por su mente como ideas maravillosas y vas a empezar a activar todos esos sueños para que realmente se hagan realidad. Eso sí, ve por ello. Con todo y miedo, ve por ello. Imagínate que no es que te va a salir mal, sino que te va a salir súper bien. Imagínate, no es que vas a tener escasez, sino que vas a tener abundancia. Imagínate que no es que ha llegado una superalarma o el miedo para detenerte, sino para que más bien vayas más rápido, para que lo hagas más rápido. Y es empezar a disminuir incluso esa parálisis que nos da cada vez que queremos hacer algo nuevo, intentar algo nuevo. ¿Ok? Cada vez que tú te expones en vivo, sobre todo en las redes sociales, vas y hablas en cámara o vas y hablas en un post, en un reel, por supuesto que da miedo, por supuesto que da pena, por supuesto que no queremos hacer el ridículo, pero tu mensaje tiene que llegar. Esa exposición es necesaria para que tu marca se dé a conocer. Esa exposición es necesaria para que otras personas despierten. Esa exposición es necesaria para que ayudes a otros también a aumentar su valía. Ayudes a otros a través de tus proyectos, a través de tus eventos, a través de tu hermoso contenido también a despertar nuevos sueños, nuevas emociones, a despertar incluso a querer vivir actuando con todo y miedo. Entonces, hoy
vamos a avanzar en marcha con esas emociones que vamos sintiendo, gestionándolas, regulándolas y dándoles a entender de que hoy me levanto con una nueva mentalidad, trabajo en mí todos los días de la vida y en mi estima, en este autoconocimiento para ir detrás de ese yo ideal y de ese sueño. Sé consciente que por supuesto el miedo te está invadiendo, identifica, ponle nombre si tú quieres, pero cuando llegue el momento de sentirla, sé tú usando esas emociones como guías. Esas emociones te van a aportar una información que te van a servir de guía. Te puedes decir incluso, ok, ¿qué estoy sintiendo y para dónde voy? Oh, ya entendí, allá donde voy es grandioso, es poderoso, es beneficioso para mí, para todos los que tengo alrededor, entonces debo ir con todo y miedo. Así que a partir de ahora empieza a gestionar todas esas emociones, a cambiar esos pensamientos, esos patrones que te han venido permitiéndote actuar siempre de la misma manera. Usa nuevas estrategias, empieza a practicar nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos ejercicios, nuevos compromisos contigo mismo para que de esa manera vayas manejando el miedo. Date cuenta que cada vez que trabajas en ti, cada vez que trabajas en tu seguridad, cada vez que trabajas en tu amor propio, esa inseguridad así va descendiendo, van descendiendo y vas tú tomando control de tu propia vida, de tus propias emociones. Y si tienes miedo, hazlo con todo y miedo. Déjame saber debajo de este podcast si esto realmente te ha funcionado, si esto realmente te ha ayudado el día de hoy para empezar a sacudirte, para empezar a actuar diferente, para pensar a pensar diferente y que de esto realmente pueda también ser bendición para otros. Así que compártelo, no te lo quedes para ti solo y busca la manera de estar aquí conectados sábado tras sábado en estos sábados de podcast que están siendo de bendición. Hoy celebro mi podcast número 50, yes, 50 semanas trayéndote contenido hermoso exclusivamente para ti. Te bendigo, te abrazo con el alma y el corazón. Espero que esto sea de bendición y que por supuesto puedas compartirlo con alguien más. Bye bye.